Hey, ¿qué tal, racita hermosa y preciosa? Aquí Ángel presentándose para un nuevo video de responsabilidad social en la UNL. Comenzando por hablar sobre el desarrollo sustentable y su línea de tiempo, concepto y entre otras cosas más. A lo largo de los años, el concepto de desarrollo sustentable ha ido evolucionando, así como también los planes para que el mundo prospere. Debido a la problemática que se derivó, se deriva y se sigue derivando del mal uso de los recursos naturales, su abuso y la contaminación que los seres humanos ocasionan, el pueblo alzó la voz para crear estructuras, leyes, entre otras formas para regir a la sociedad y lograr una estabilidad. Después de darles esta breve introducción sobre el desarrollo sustentable, empezamos esta línea del tiempo en 1864, donde George Perkins Marsh es considerado el fundador del ambientalismo moderno, donde resalta e intentó dar conciencia sobre la importancia de equilibrar la relación entre el consumo y el ambiente. 28 años después llegó otro fundador, John Muir, considerado fundador de la preservación, que trabajó arduamente para fomentar el cuidado y conservación de espacios naturales, donde planteaba que la naturaleza, al ser una entidad viviente, también se le debería conferir derechos que regularan el uso razonable de sus recursos. Mucho tiempo después, en el año de 1947, se hizo una investigación sobre la necesidad de encontrar un equilibrio en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, donde Aldo Leopold reconoce que el medio va más allá de los recursos individuales, por lo que debe de ser concebido como un todo. Propone ese término basado en el hecho de que la naturaleza tiene una capacidad límite para el aprovechamiento de recursos y de absorción de desechos. Conforme pasaron los años, la situación se modernizó hacia el análisis de mediciones. Es por eso que en el año de 1972 se publicó el primer modelo de simulación que medía las interacciones entre el crecimiento demográfico, la producción de alimentos, la extracción de recursos naturales no renovables y el crecimiento económico a escala mundial. En el año de 1983 se dio a la luz la creación de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, donde también se conoce como Comisión de Brundtland. Fue la encargada de realizar la evaluación de los objetivos alcanzados de la cumbre de Estocolmo, y también se definió el término sustentabilidad como un modo de vida individual y como creación de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el desarrollo de satisfacer sus propias necesidades. Poco tiempo después, en el año de 1987, esta misma comisión lanzó un mensaje muy importante que dio a entender que no era posible concebir un crecimiento económico sostenido sin un medio ambiente sustentable, por lo que había llegado el momento de elevar el desarrollo sustentable a la categoría de ética global, en donde la protección del medio ambiente se reconocería como el cimiento sobre el que descansa el desarrollo económico y social a largo plazo. En el año de 1992 se hizo conocer una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el cual tuvo como nombre Cumbre de la Tierra. Este dio como resultado a conocer la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde este guía a los estados para lograr el desarrollo sustentable encaminado a sus políticas con base en dichos principios. También se dio a conocer la Agenda o Programa 21, donde este se trata de un compendio de acciones que permitirían alcanzar el desarrollo sustentable en el siglo XXI. También se vio la Convención Marco sobre Diversidad Biológica y sobre Cambio Climático. La primera trata sobre un instrumento jurídico que tiene como objetivos la conservación de la diversidad biológica. La segunda es un instrumento jurídico igualmente que tiene el objetivo de lograr la conformidad de las partes involucradas para la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero. También se dio a conocer el Fondo Mundial para el Ambiente, con el fin de proyectos financieros relacionados con desarrollo sustentable. Tiempo después se hizo otra conferencia en el año de 2002, donde en esa reunión surgieron dos documentos muy importantes. La Declaración Política de 32 puntos que subraya el compromiso de alcanzar colectivamente el desarrollo sustentable para las generaciones futuras con el mejoramiento de los mecanismos multilaterales, y un plan de acción que, si bien retoma lo ya tratado en la Agenda 21, pide reiteradamente su aplicación. Este plan consistió en 162 cláusulas. 10 años después se volvió a hacer otra conferencia, pero en la cual solo se habló sobre el desarrollo sostenible.
En esta conferencia se habló sobre el futuro que queremos, donde todo esto lleva a que contiene medidas claras y prácticas encauzadas al logro del desarrollo sustentable. También se inició el proceso para desarrollar los objetivos del desarrollo sustentable, los cuales estarán basados también en los objetivos del milenio y deberán reflejarse en una agenda de trabajo. En el año 2020 en México, los problemas más graves están el detener la deforestación y conservar zonas prioritarias para la biodiversidad, ya que avanza en varias regiones del país. El reto también es garantizar la conservación de hábitats y especies amenazadas, atender las emergencias ambientales, impulsar el manejo forestal comunitario, cumplir con los compromisos globales para hacer frente al cambio climático y atender las causas que han llevado a que México sea uno de los países más peligrosos para los defensores de ambiente y territorio. Lo principal es el presupuesto que se destinó, ya que este es escaso. Una de las principales causas de la pérdida de selvas y bosques es el cambio de su uso de suelo al 90%. De los cambios de uso de suelo que se registran en el país se hacen de forma ilegal. Por ello, dice, es fundamental reforzar los sistemas de inspección y vigilancia. Todo lo anterior mencionado fue sacado por el gobierno mexicano, del cual nos dio el Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En algunas zonas del país, la deforestación se asocia con el auge que han tenido cultivos como la soya, la palma africana o el aguacate. Por otro lado, se impulsó al manejo forestal comunitario y para su conservación se diseñaron políticas ambientales que tomen en cuenta a las comunidades. Otro de los retos es disminuir los efectos del cambio climático. Si México no crea un buen plan para combatir esto, es posible que no cumpla con el compromiso que asumieron. La deforestación del 2020 en México ha sido una suma de 127.770 hectáreas de bosque, una cifra muy alta tomando en cuenta las cifras del 2010 a 2015, la cual fue un promedio de 91.600 hectáreas anuales. Con la biodiversidad, México se ubica en el quinto lugar en países megadiversos. Es necesario que se destinen más recursos y atención al manejo forestal comunitario, ya que han demostrado ser una estrategia de conservación adecuada. Igualmente, en este mismo año, se ha optado por cambiar el rumbo energético en el tercer programa especial sobre el cambio climático, documento que se espera desde 2019 y que debe incluir los objetivos de mitigación y adaptación, así como las acciones concretas que se destinarán en estas tareas. Un tema muy controversial ha sido el Tren Maya, que no tiene con firmeza un argumento que indique que la creación de este no afectará el ecosistema. La protección de la selva, la condona, es otro tema de discusión, ya que desde los 60 ha disminuido sus áreas con grandes deforestaciones. El gobierno mexicano planea comenzar la construcción de la infraestructura del Tren Maya en 2020. Sus intenciones podrían enfrentarse con varios obstáculos, entre ellos amparos presentados por comunidades y organizaciones que rechazan el proyecto. La Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUDH, advirtió en diciembre pasado que durante esa fase de la consulta no se presentó información sobre los impactos negativos que el proyecto pudiera ocasionar, y solo se convocó a las reuniones a las autoridades municipales y ejidales, dejándolo afuera otros grupos y personas que forman parte de las comunidades. Otro impacto ambiental que ha tenido nuestro país es la península, que está bajo asedio. En años recientes, este territorio ha sido afectado por la expansión de cultivos como la palma africana y la soya, las granjas avícolas y porcícolas, así como los desarrollos turísticos. Además, existen varios proyectos que se han intentado instalar. Uno de ellos es de la compañía Suman, que busca tener un parque solar de 150 megawatts y dos líneas de transmisión en el municipio de Human. En Yucatán se detuvo porque la Semarnat se negó. Otro problema es la selva lacandona, la cual se busca proteger dado que hace 40 años la selva ocupaba 1.8 millones de hectáreas y hoy lo único que queda es alrededor de 570.000.
Otro desafío para México es atender las afectaciones a la población y el ambiente que ha ocasionado la minería y el fracking en el país, ya que los daños que estos han hecho son demasiado graves. Los derrames ocasionados por Grupo México, así como la minimización de los daños y la falta de atención a las personas y ecosistemas afectadas no son un hecho aislado, forman parte de un patrón de negligencia y ejemplifican el actuar de las empresas en México y otros países de Latinoamérica, en donde no existen regulaciones estrictas para la minería. Se habla de una nueva ley minera en el país, también se discutirán varias iniciativas de ley que ya están en el Congreso para prohibir el fracking. Lo más importante para nuestro país, para nuestra tierra y para nuestro futuro es la conciencia ambiental. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, resalta que de todos los desafíos ambientales que México tiene por delante, hay uno que es vital para impulsar a todos los demás: disminuir la apatía de los ciudadanos respecto a la crítica situación del medio ambiente, en especial de aquellos que viven en las ciudades. Con todo esto mencionado anteriormente, damos por finalizado el desarrollo sustentable, su concepto y su línea de tiempo, pero no se preocupen, todavía tenemos un tema más sobre la responsabilidad social. La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. Después de decirles esto, podríamos empezar ahora sí con nuestra línea del tiempo sobre la responsabilidad social. En esta línea del tiempo sobre la responsabilidad social, la primera fase de esta es cuando se empieza a cristalizar en la primera mitad del siglo XX, donde surge espontáneamente la participación voluntaria por parte de las organizaciones en la comunidad, y por ello estas comienzan a aceptar la existencia de la responsabilidad de participar en el bienestar de la sociedad a partir de la realización de actividades filantrópicas puntuales. Por ello, en el año 1900, empresarios de Europa y Estados Unidos se preocuparon por la vivienda y el bienestar y calidad de vida de sus empleados. Por tal, del año 1930 a 1940 nace el interés por la responsabilidad social empresarial, principalmente en Estados Unidos, estando en recuperación de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1944, la Declaración de Filadelfia, OIT, la Conferencia Internacional de Trabajo, adoptó la Declaración de Filadelfia, en la que se definen los fines y objetivos de la organización. Después de un año muy corto, se hizo la creación de la ONU en el año 1945, donde representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos. Entre agosto y octubre de 1944, la carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Empezamos ahora con la segunda fase, que es la mitad del siglo XX, ya que la comunidad en general comienza a tomar decisiones y conciencia sobre la capacidad del sector privado para influir y solucionar los problemas sociales al reconocer los daños y riesgos que con su actividad ocasionaba en el entorno. Esto genera una presión para que el Estado interviniese imponiendo normas con el fin de gestar protección a los intereses públicos y los recursos naturales. Por eso, en el año de 1948 se da la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue una base sólida para que creara conciencia social, donde se crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 2 años después surge el concepto de responsabilidad social, RSE. Bowen H. en el año 1953 se fue considerado el padre de la responsabilidad social empresarial, donde sacó un libro llamado Responsabilidades Sociales del Hombre de Negocio. Define la responsabilidad social como las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas corporativas, para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son deseables en términos de objetivos y valores de la sociedad. Por tanto, en el año 1958 las compañías ya empiezan a aceptar la existencia de una responsabilidad
de participar en el bienestar de la sociedad realizando y proponiendo actividades sociales. Aquí pasamos ya a nuestra tercera fase hasta la actualidad. Es por eso que en la década de 1960 muchas organizaciones, instituciones y el gobierno intentan encontrar un método para hacer frente al cambio social y se caracteriza por una mezcla de obligaciones que emanan de las normas del gobierno y de la sensibilidad de las empresas. Por tanto, Kate Davis presenta la Ley de Oro de Responsabilidad en el año 1960, donde tanto en este mismo año la RSE tiene un gran impacto, ya que en esta época se mostró un mayor interés dentro de la sociedad, se empezó a observar y exigir más allá de lo económico, se incrementan los movimientos sociales y las demandas de las instituciones, por lo que las empresas debían atender el entorno social donde se empeñan. 11 años después, en el año 1971, nace la Fundación Greenpeace, donde, para empezar, la RCE busca que las empresas lo hagan por lo que les nace, no por lo que les toca, y en lo ambiental son la mayor organización de protección del mundo. En este mismo año, Andrews señala que la responsabilidad social de las empresas es un compromiso inteligente y objetivo por el bienestar de la sociedad que reprimen el comportamiento individual y de las empresas toda actividad destructiva, aunque sea económicamente muy provechosa, y que los dirigen hacia contribuciones positivas para la mejora del hombre. Así como viene seguido, la responsabilidad social ya tiene tanto impacto que en nuestro país la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la conciencia de protección al ambiente en México inicia con un enfoque evidentemente sanitario durante los 80 con una visión más sistemática del medio ambiente, esto en el año 1972. Por siguiente, en el siguiente año, en el año 1973, Bell difiere de la idea de Milton Friedman y argumenta que la RSE debía consistir en dirigir el negocio ganando dinero, respetando siempre las reglas sociales, tanto las impuestas legalmente como las de las costumbres morales. En el año de 1980, el reduccionismo económico y la regulación legal, estos fueron reemplazados por la creencia donde termina la ley, comienza la ética. Peter Drucker presenta su idea de las fronteras de la gerencia, en el cual desarrolla los conceptos de capital humano, capital social y reputación corporativa. Por lo tanto, 4 años después, en el año 1984, Medio Ambiente y Desarrollo, se crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un año después se da la elaboración del Manual Balance Social, la ANDI, junto con la Organización Internacional del Trabajo, OTI, elaboran el Manual de Balance Social para Colombia. En el año 1990, 5 años después, Archie Carroll presenta la Pirámide de las Responsabilidades Empresariales, Pacto Global con la ONU. Año después se da el derecho de propiedad privada y función social. La Constitución Nacional de Colombia introduce el principio de función social, el derecho a la propiedad privada, tratando de que esté al servicio de la sociedad. 7 años después, en el año 1998, el Banco Mundial y el Consejo de Funciones introduce el RSE a Guatemala. 2 años después, en el 2000, la estandarización y sistematización de los procesos de generación de la información y confección de informes públicos se da a conocer. 2 años después, en el año 2002, se da la Cumbre Social sobre el Desarrollo Sostenible. En el año 2003 se da la creación de instructivo de mediación y evaluación de la RSE a nivel internacional. Por lo tanto, 2 años después, en el año 2005, se da a conocer la norma oficial mexicana de la RSE. 5 años después, se da a conocer también la publicación de la guía ISO 26000. Llegando ya a lo último de esta línea del tiempo sobre la responsabilidad social en México y en el mundo, llegamos ahora sí a nuestra actualidad. Continuando ahora con acontecimientos actuales en el año 2020-2021. FEMSA, un enfoque social y de nicho. 02 marcó un antes y después en la RCE de la empresa, ya que fue el primer año que estableció una estrategia de sostenibilidad transversal de largo plazo. FEMSA es una de las primeras empresas mexicanas en reportar su actividad al Global Reporting Inactivation, GRI.
Continuando en este mismo año 2020, desde una perspectiva industrial, el programa de RSE de la planificadora la ha llevado a reutilizar 70% del agua que consumen sus más de 14 plantas en México, a invertir en un parque de energía eólica, Piedra Larga, para aprovechar la generación de energía renovable. También a construir una planta Barcel Occidente, que cumple con la norma PRS. Sumándose también la marca de Walmart en México, que ha adoptado varios programas sociales para combatir el hambre en comunidades de bajos recursos, como la donación de alimentos que superó las 23.000 toneladas en 2012, así como su programa de seguridad alimentaria que beneficia a 19.000 familias mexicanas. Otras actividades de RSE incluyen programas de capacitación para mujeres emprendedoras y la incorporación de pequeños productores en la cadena de producción de la corporación. ¿Qué tal, gente? Aquí ya despidiéndome, ya que llegamos al final de este largo video sobre el desarrollo sustentable y la responsabilidad social. Muchas gracias por haber escuchado y disculpen si ven mi lengua un poco dormida, ya que se me hinchó entre estos días. Así que nos vemos pronto, adiós. Aquí dejándoles un pequeño clip de cómo se me dormía la lengua para grabar. Hablando un poco de esa... Aquí agradeciendo de nuevo por haber visto este largo video y esperen nuevos videos con temas diferentes de mis compañeros.